hoy el directo lo he planteado sobre un tema que de hecho ha sido una sugerencia de algunas de las personas que os vais conectando. El directo de hoy lo voy a dedicar, o sea, el tema que he propuesto es el de las proteínas. Porque, bueno, no lo tenía, no era un tema que estuviera en mi lista, ¿no? Pero sí que como me han llegado pues esas sugerencias, he pensado que podía ser interesante. Las proteínas, ¿no? Como elemento imprescindible de nuestra alimentación, pero bueno, para ver un poco pues qué rol tienen, qué importancia tienen, qué función tienen, cuántas debemos tomar, cuáles son las fuentes naturales de proteínas, ¿no? En los alimentos, qué alimentos tienen más, qué alimentos tienen menos, proteínas de alta calidad, de baja calidad. Hay muchísima cosa, ¿no? Claro, y bueno, en realidad está bien hacer un poquito de repaso para tener las ideas claras y luego pues comer un poco mejor en función de esa información que nos ayuda, ¿no? Bueno, pues saludos a los que os estáis conectando ahora. Vale, Elena, vale, ya veo que bueno, pues hay quien os podéis adaptar a lo que comentaba de los horarios. Os informaré, ¿vale? Lo pensaré y, bueno, pues nada, en este fin de semana decidiré qué hago y os informaré si los directos los continuamos haciendo a esta hora de las 12:30 o nos pasamos a las 7 de la tarde, ¿vale? Bueno, vamos con las proteínas, que es un tipo de nutrientes de los que se llaman macronutrientes porque necesitamos una buena cantidad, gran cantidad, ¿no? Los macronutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, esos tres, y bueno, la fibra por ahí pues está casi considerada como dentro de ese grupo, ¿no? Bien, entonces las proteínas son necesarias, obviamente, para nuestro cuerpo porque gran parte de nuestras estructuras son proteínas, de manera que pensando siempre en esa frase de somos lo que comemos, porque es normal, porque a través de lo que comemos el cuerpo obtiene lo que necesita para poder funcionar, las proteínas las necesitamos porque forman parte estructural de muchos tejidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las proteínas, en lo primero que seguramente pensamos es en la masa muscular. Obviamente, ¿no? Las proteínas forman parte de nuestros músculos a todo nivel, ¿no? De todo el cuerpo. No solo de los músculos, ¿no? Del músculo estriado, que son los músculos que pensamos pues, cuando pensamos en deporte o actividad física o bienestar, ¿no? Sino también de lo que son los músculos lisos, que es musculatura pues, que está más en los órganos, que no es el músculo que forma parte del sistema musculoesquelético, ¿no? No es el músculo que acompaña a nuestro esqueleto, sino que también hay proteínas y músculo, pues por ejemplo en la vejiga, ¿no? En nuestros órganos, en el corazón, ¿no? Hay proteínas y músculos. Bueno, y entonces, importante, ¿no? Las proteínas forman parte de esas estructuras y esas estructuras se van renovando, no son las mismas cada día exactamente, hay una renovación. También son proteínas o estamos formados por proteínas en otros tejidos como puede ser la piel. La piel pues es tejido conectivo que se llama, tejido pues que protege, ¿no? nuestro organismo en toda su superficie y está formado principalmente por proteínas. La proteína principal de la piel y también de otras estructuras como pueden ser las articulaciones, como pueden ser los tendones, los ligamentos. Esa proteína que tenemos en esas estructuras es el colágeno. Y es muy importante que haya un aporte de proteínas en la alimentación para que ese colágeno que tenemos en muchísimas zonas de nuestro cuerpo pues se pueda mantener también renovado y en buenas condiciones. ¿Por qué? O sea, porque ¿qué es lo que pasa? ¿No? Las proteínas tienen esa función estructural, forman parte de nuestra estructura, forman parte de nuestro músculos a nivel esquelético, ¿no? El músculo que acompaña al esqueleto, pero también forman parte de los músculos que forman parte de los órganos vitales, también forman parte de nuestra piel y de las articulaciones, de los ligamentos, de los tendones, ¿no? Estamos formados por proteínas. Entonces, esas proteínas, aunque son estructuras bastante
sólidas y bueno, pues que son fijas de alguna manera, pero tienen un recambio muy importante a diario. Esto es como, bueno, como si pensáramos en una construcción en una casa, pero obviamente el recambio de ladrillos en una casa es muy lento porque el desgaste es muy lento, pero en nuestra estructura, estos ladrillos que forman parte de nuestras proteínas, el desgaste es mayor y entonces el recambio es a diario. A diario pues se corrigen ciertos defectos que puedan haberse producido o desgaste, ¿no? Si hemos hecho mucha actividad física y se ha desgastado algo de masa muscular, pues por la noche mientras dormimos va a haber ese proceso de reparación. Y claro, para que haya ese proceso de reparación y de regeneración de tejidos, que lo necesitamos, que lo hay cada día, ¿no? Y sobre todo mientras dormimos necesitamos comer proteínas, porque si no el cuerpo no tiene la base de ladrillos para construir esas proteínas. Bien. Vale. La base de ladrillos son las piezas que forman parte de las proteínas. Y si nos imaginamos, por ejemplo, un juego de construcción de Lego, ¿no? Un juego de estos de construcciones con piezas, pues para hacer una construcción las piezas son pues las unidades que vamos a utilizar. En las proteínas pasa un poco parecido. Para generar una proteína, que es una molécula muy grande, es muy grande y muy compleja y con formas diferentes dependiendo de la zona donde tenga que estar esa proteína, pero los ladrillos, para poder formar las piezas, para poder formar esa proteína, se llaman aminoácidos. Aminoácidos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando comemos proteínas, ¿no? Es decir, bueno, pues tomamos una comida con proteínas, las tomamos, esas moléculas de proteínas que son grandes y complejas a nivel del estómago se van a digerir y se van a romper en trocitos y básicamente se van a romper en trocitos que son esos aminoácidos, sobre todo esos aminoácidos. Luego también hay otros trocitos que son aminoácidos que se han quedado juntos, ¿no? A veces, pues si estamos jugando al Lego, también hay piezas que se quedan juntas y que ya nos sirven para hacer algo, ¿no? Alguna parte de la construcción, una puerta, una ventana o un trozo de una pared, ¿no? Así que en el cuerpo pasa igual. Las piezas sueltas, los aminoácidos, le van a servir al cuerpo para regenerar esos músculos que se van desgastando, pero también hay piezas que se quedan unidas de pequeño tamaño y que también el cuerpo puede aprovechar porque ya tal cual ya le sirve para esa estructura. ¿Vale? Bueno, y todo este rollo, vaya rollo, toda esta explicación bueno, es un poco de cómo funciona el cuerpo, nos viene muy bien para entender cosas. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué para tener un buen estado de la piel, de las articulaciones, por qué es bueno tomar proteínas? Pues porque con las proteínas vamos a tomar las piezas que luego el cuerpo va a necesitar para fabricar ese colágeno. ¿Y por qué si tomamos colágeno? ¿No? Hay mucha gente que a veces se pregunta, vale, yo tomo colágeno en suplemento, ¿no? Bueno, pues lo podemos tomar para ayudarnos en temas articulares, por ejemplo, o en la piel. Entonces, si tomamos... Vale, yo tomo colágeno, pero claro, eso es una proteína, es el colágeno tal cual, pero si luego llega al estómago y se digiere y se deshace, ¿cómo luego ese colágeno llega a las articulaciones y me ayuda? Lo que le estoy dando al cuerpo con ese colágeno cuando lo tomo son las piezas que necesita para después regenerar el colágeno que se haya desgastado. Bien, eso es muy importante porque no quiere decir que el colágeno que yo tomo directamente se absorba y vaya a la articulación, eso no sucede, pero sí que le estoy dando al cuerpo la facilidad de tener las piezas necesarias para poder regenerar el colágeno que inevitablemente con el paso del tiempo y de los días se nos va deteriorando, se nos deteriora la piel, se nos deterioran las articulaciones, pero todo ese proceso de envejecimiento y de deterioro se puede parar, ojalá no, pero se puede ralentizar, se puede hacer más lento si al cuerpo le damos lo que necesita. Bien, bueno, un saludo por ahí, Tamara, un saludo, qué alegría verte ahí. Y Maite, bueno, un saludo a las que os habéis unido.
Bien, bueno, pues entonces es muy importante, ¿no? Ese concepto de que las proteínas que vamos a tomar con la alimentación nos van a dar las piezas necesarias para que el cuerpo regenere proteínas. Vale. Idea importante, las proteínas no tienen una función energética, el cuerpo no suele utilizar las proteínas para obtener energía, para eso utiliza los hidratos de carbono, para eso utiliza en determinadas circunstancias parte de las grasas corporales y de la alimentación, pero las proteínas no las suele utilizar para quemar y obtener energía. Sería absurdo, ¿no? Imaginaros que nos construimos una casa de madera y súper bonita, perfecta, toda muy bien hecha y luego decimos, bueno, va, pues esta madera de la pared la vamos a utilizar para la leña del fuego, para calentarnos. No, no es lógico y el cuerpo tampoco haría eso porque la proteína tiene esa función estructural y no tiene la tendencia de utilizar esa estructura para quemarla y obtener energía. ¿Por qué os digo esto? Porque en algunos contextos de dietas en las que se hace una gestión de alteración de la proporción de proteínas que hay que tomar, se toma mucha proteína, pues dietas proteinadas, dietas cetogénicas, son dietas en las que lo que se busca es que el cuerpo no tenga esas fuentes que normalmente utilizaría de energía, que son los hidratos, y fuerza al organismo a recurrir, que sí que puede, a quemar las proteínas para obtener energía. Y ese proceso es un cambio metabólico muy complejo, pero que ayuda a perder peso, aunque luego no está muy bien claro, no está claro, ¿no? En qué punto, pues sí, ayuda realmente más que una dieta equilibrada y saludable y baja en calorías. Parece que los resultados son iguales y luego esas dietas tienen mucho problema, ¿no? De poder tener efectos rebote, bueno, porque al final estamos forzando al metabolismo a hacer algo que normalmente no haría. Bueno, nada, solo ese apunte porque sé que hay gente que podría tener eso en la cabeza como duda, ¿no? Si os surgen dudas, porfa, pues escribidlo, que yo ya sabéis que voy leyendo y voy modificando un poco mi discurso para poder resolver dudas. Bueno, vale, ahora ya sabemos un poco para qué son las proteínas. Son muy importantes, son imprescindibles, por tanto las tenemos que tomar. En la alimentación diaria, ¿cuánta proteína tengo que tomar? ¿No? Esto también es una pregunta importante y que nos solemos hacer, que a nivel nutricional la respuesta es que en general se considera que del 15 al 20%, como mucho al 20%, pues del 10%, pero alrededor del 15% de las calorías que tomamos en el día tienen que provenir de las proteínas. Dicho de otra manera, también se calcula de otra manera, pero esto es, pues bueno, un poco lo que utilizamos los dietistas nutricionistas para calcular lo que necesita una persona, ¿no? O, pues por ejemplo, 0,8 gramos de proteína o hasta 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal por día. Todas estas recomendaciones, ¿a qué da lugar? Da lugar a una cantidad aproximada. Si yo soy una persona pues de unos 50 y pico kilos, 60 kilos, pues que tendría que tomar durante el día unos 48-60 gramos de proteína. Si soy una persona o un hombre, ¿no?, que peso más, pues a lo mejor puedo estar llegando pues a una necesidad de unos 90 gramos de proteína al día. Pero eso es de proteína pura. Pero los alimentos no tienen proteína pura porque los alimentos tienen muchísimas cosas, ¿no? Así que nos vamos a los alimentos, porque por mucho que pensemos, vale, necesito 50 gramos de proteína cada día, lo que necesito saber es dónde está la proteína en los alimentos y más o menos pues qué proporción debería tomar y qué raciones debería tomar. Vale, ¿qué alimentos tienen proteína? ¿Se os ocurre alguno? Escribid por ahí algún alimento con proteína. Venga, va, que así pensamos entre todos. Alimentos con proteína que tomamos diariamente o algún día a la semana. ¿Os animáis a poner alguno? Si no, bueno, voy diciendo, ¿vale? Alimentos que contienen proteína. Bueno, aquí, vale, el pollo, por ejemplo. Bien, Sabrina. Muy bien. Vale, aquí tendríamos un poco lo que serían las fuentes de proteínas
de origen animal, como estáis poniendo, ¿no? Pollo, ternera, huevos, pavo, conejo, pescado. Bien, vale, Inma también, ¿no? La leche, el yogur, ¿no? Los lácteos. De manera que aquí tendremos la parte de proteína de origen animal, la carne, los huevos, el pescado y los lácteos. Bien, vale. Y entonces nos vamos a lo que son las fuentes vegetales de proteínas. Las lentejas, los garbanzos, los guisantes, las judías, las habas, legumbres, ¿no? Legumbres. Luego, ¿qué más alimentos de origen vegetal tienen proteína? ¿Qué más? ¿Con qué? ¿Con qué alimentos se han combinado de forma tradicional las legumbres? Por ejemplo, aquí hay una combinación tradicional muy típica, ¿no? Que es algo que se hace porque se sabe que va bien desde hace mucho tiempo y que es una combinación como muy clásica de la legumbre con otro alimento. Bueno, en este caso con el arroz. Los frutos secos también son una fuente vegetal, ¿no? Es decir, que de fuentes vegetales de proteínas tenemos las legumbres, los cereales integrales, porque el cereal cuando está refinado, como se le ha quitado todo y solo se ha dejado el núcleo, que es lo que tiene el almidón, y ahí solo hay hidrato de carbono, proteína queda muy poca. O sea, cereales integrales y frutos secos, que lo estáis poniendo por ahí, y semillas también, ¿vale? Bueno, la patata también podría ser una opción, ¿vale? No tanto. Ya la patata tiene un nivel de proteína muy bajito, pero sobre todo a nivel vegetal, legumbre, cereales integrales, frutos secos y semillas. ¿Bien? Vale, esta combinación tradicional que os decía de la legumbre con arroz es algo, es como, bueno, es una costumbre que se ha llevado a cabo durante muchos años y se ha hecho sin saber exactamente nutricionalmente qué se estaba mezclando ahí, pero sí que se sabía en épocas en las que muchas personas pues no tenían acceso a tomar carne, pues por pobreza básicamente. La legumbre era la carne de los pobres, pero esa legumbre la complementaban con algo de cereal, porque ese cereal en realidad y nutricionalmente sí que está complementando algo que le falta a la legumbre, o sea que venía a ser un plato completo con proteínas de alta calidad. Bien, y entonces, bueno, pues aquí tenemos esta clasificación de alimentos que nos aportan proteína de origen animal, alimentos que nos aportan proteína de origen vegetal, pero aquí entra también un poco el concepto de la calidad de las proteínas. Y es que en las proteínas del mundo animal, digamos, son más perfectas porque tienen toda la mezcla de piezas, de esas piezas que luego vamos a necesitar, el cuerpo va a necesitar para construir y regenerar nuestras proteínas. Las proteínas de origen animal tienen todo, tienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo va a necesitar. De manera que, claro, las proteínas de origen animal siempre se han considerado pues esas proteínas de más calidad. Y las proteínas de origen vegetal, yo creo que digamos que verbalmente no debería explicarse así, pero que se ha dicho pues que son proteínas de menos calidad. En realidad lo que sucede es que en el mundo de las proteínas, de los alimentos con proteínas vegetales, lo que sucede es que es muy importante complementarlas porque algunos alimentos vegetales tienen carencias de algunas piezas básicas, de esos aminoácidos de algunas piezas, de manera que tenemos que combinarlas para que el resultado sea una mezcla completa de las piezas que necesita, de las piezas proteicas que necesita nuestro cuerpo. Bien, y al hilo de esto y de otra preparación tradicional, que esto es muy interesante, ¿no? Es decir, cómo a veces el ser humano y la naturaleza en general, ¿no? Es increíble porque hacemos cosas por instinto por instinto y luego por experiencia que realmente luego es que nutricionalmente están bien, ¿no? Como es esa mezcla de legumbre y cereal
que hacían nuestros abuelos, bisabuelos y más allá, ¿no? Y también como puede ser un alimento o un preparado como el hummus. Vale, el hummus, por ejemplo, también es un preparado en el que se mezclan dos alimentos que tienen proteínas de origen vegetal y que curiosamente se van a complementar, porque ninguno de los dos acaba de tener un perfil de proteína completa. Entonces aquí está en el hummus, estamos juntando el garbanzo con el sésamo y esa unión del garbanzo con el sésamo hace que el garbanzo tiene mucho de una pieza que le falta al sésamo y el sésamo tiene mucho de una pieza que le falta al garbanzo, de manera que se complementan perfectamente. Así que el hummus es una preparación vegetal con garbanzo, sésamo y algún otro ingrediente, pero estos dos, principalmente a nivel de proteína, que nos va a aportar proteína vegetal, pero proteína completa. Así que, bueno, bien, ¿eh? Nos quedamos ahí con esa idea que el hummus, por ejemplo, pues en una comida, aunque nos está aportando mucho hidrato de carbono también, porque digamos que la legumbre pues también tiene mucho hidrato, pero nos está aportando esa proteína completa por esa complementariedad. Vale, bueno, esto un poco ya lo sabíamos, porque esto, ¿no? Cuando tenemos esas proteínas vegetales, pues lo ideal es combinar para que el resultado sea mejor. ¿Por qué es importante que lo que vayamos aportando al cuerpo esté en proporciones adecuadas? Es decir, si yo no combino obviamente si no combino siempre estrictamente no pasa nada, pero esas combinaciones nos vienen bien, porque si combino ese garbanzo con el sésamo, si combino las legumbres con cereales que puede ser arroz, pero pueden ser otras cosas, puede ser cuscús integral, puede ser, yo qué sé, pues trigo sarraceno, puede ser otro cereal, ¿vale? Cuando complemento eso, le estoy dando al cuerpo realmente todas las piezas que necesita. Y eso es muy bueno porque, como os digo, ese proceso de reparación de proteínas se produce cada noche. De manera que si yo cada día le he dado una buena dosis de piezas imprescindibles, ese proceso de regeneración va a ser muy óptimo por la noche. De manera que, bueno, pues por eso es importante, más o menos, pues ir complementando. Y al final nos quedamos con la idea de que es muy importante mezclar alimentos. Cuanto menos mezclamos, más monótona es nuestra alimentación y para el cuerpo eso es peor. Otra cosa importante, la quinoa, por ejemplo, también, ¿no? Eso sería una opción interesante para combinar con la legumbre. Bien, otra cosa importante, de las proteínas de origen animal, aunque son las de mejor calidad, y también son las que al final tienen una efectividad o un rendimiento mayor en cuanto a digestión y absorción, son más biodisponibles, que se llama, ¿no? Es un término que se refiere a eso, ¿no? A la eficacia que tiene nuestro cuerpo en digerir y en aprovechar. Las de origen animal tienen un 95 a 98% de biodisponibilidad, es decir, que se aprovechan a tope, el cuerpo las aprovecha perfectamente. En las vegetales no tanto, porque las vegetales tienen una biodisponibilidad alrededor del 75% que podemos mejorar, por ejemplo, pues con el cocinado, con el tostado. Por eso unos frutos secos tostados, pues casi es mejor opción, porque tienen mejor biodisponibilidad, porque se digieren mejor y luego se absorbe mejor todo. ¿Vale? Además, tenemos que tener en cuenta otras cosas, porque las proteínas de origen animal van ligadas a otros nutrientes. Claro, no los alimentos son una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Buenos días, Lidia, Karma, buen día. Pues esa mezcla de muchas cosas, ¿qué significa? Que cuando tomamos proteínas de origen animal, que sabemos que son de muy buena calidad, que se absorben y se aprovechan muchísimo, pero tenemos que estar pensando que hay otros beneficios y otras cosas que a lo mejor no son tan beneficiosas. Y es que esa proteína de origen animal, en general, uno de los beneficios es que tiene hierro que es altamente biodisponible, ¿no? El hierro de origen animal se absorbe muy bien. El hierro de origen vegetal, que también lo hay en muchísimos vegetales, se absorbe un poco peor, pero si lo hacemos bien, también se absorbe. Se absorbe perfectamente cuando va combinado con vitamina C. De manera que, bueno, ahí habría una ventaja. Pero es verdad que, por ejemplo, si pensamos en la carne,
especialmente en la carne roja, pero si pensamos en la carne, es una proteína de origen animal que va unida a grasa. Y esa grasa, de no ser que estemos hablando de pavo, pollo o una pieza de cerdo muy magra como puede ser el solomillo, pero en general la carne, la proteína de la carne va vinculada o va unida a grasa, cosa y suele tener más nivel calórico que la proteína vegetal, por ejemplo en la legumbre. En la legumbre hay muy poca grasa. En los frutos secos hay mucha grasa, pero es grasa saludable porque es grasa omega 3 y eso es una grasa que, como os he comentado en algún otro directo, es grasa que nos conviene y es muy, muy saludable, antiinflamatoria y demás. En la grasa de la carne pues no hay tanto beneficio porque predomina más la grasa saturada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en realidad, ¿no? En general, nos conviene un poco de todo porque, por ejemplo, pues sí que es verdad que la proteína de origen animal va a tener un hierro muy biodisponible, muy bueno para absorber, un hierro hemo, pero es que la proteína de origen vegetal va a tener otras virtudes porque como son vegetales van a aportar fibra y además van a aportar mucho más calcio que no los alimentos de origen animal. Bueno, así que ¿cuál es el resultado de todo esto? Al final, interesante, ¿no? Hacer esta reflexión, decir, vale, es que no hay ningún alimento 100% perfecto. Todos tienen cosas que nos pueden ayudar, todos tienen nutrientes interesantes, otros tienen exceso de alguna otra cosa, que por eso hay que tomarlos en poca cantidad. Eso al final significa que para la complejidad de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, necesitamos mezclar muchísimas cosas. Y entonces, bueno, no importa que al final, aquí ya la decisión de cada uno, ¿no? El tipo de dieta que quiera hacer, si yo quiero ser omnívoro y quiero comer de todo, si quiero ser vegetariano y no quiero comer carne ni pescado, aunque sí que tomo lácteos y huevo, o quiero ser vegano. Bueno, independientemente de cuál sea nuestra opción, lo que tenemos que procurar es que haya una buena, muy buena combinación de alimentos que aporten diferentes tipos de proteínas para que no nos falte, porque en realidad es un soporte estructural que necesitamos para muchísimas estructuras, desde la piel hasta lo que son articulaciones, nuestros órganos internos, nuestro músculo, súper importante, ¿vale? No es el desgaste no es muy elevado, por eso la cantidad de proteína que debemos tomar al día tampoco es una exageración, pero sí que la debemos aportar para que el cuerpo pueda regenerar esas estructuras. Si no, en una dieta que es pobre en proteína, el colágeno se degrada más, ¿no? Las articulaciones sufren más, la masa muscular se degrada y perdemos masa muscular. Bueno, hay una mala funcionalidad y de hecho, por ejemplo, pues bueno, en países en los que comer es un problema, pues porque son países muy pobres, la desnutrición viene principalmente pues por una falta de calorías y por una falta de proteínas. Y cuando hay una falta de proteínas importante, pues obviamente se pierde masa muscular, pues, y obviamente hay fallos orgánicos porque la proteína, que es la estructura que forma esos órganos, no se está regenerando y no pueden funcionar bien. Así que bueno, no es en nuestro contexto que somos afortunados y vivimos en países desarrollados con buena disponibilidad de alimentos, no nos va a faltar la proteína y de hecho normalmente nuestras dietas son más altas en proteína de lo que necesitamos. Bien, pero bueno, si intentamos combinar de todo tipo de proteínas, no tiene que ser un problema. ¿Cuántas raciones de alimentos con proteínas tengo que tomar entonces? Porque si tenía que tomar 50 gramos más o menos, de 50 a 60 y pico, más o menos, depende de mi peso, ¿no? Del peso de cada uno, pero tengo que tomar esos gramos de proteína, ¿eso qué significa? ¿Cuántas raciones de qué? De carne, de legumbre, de lácteos, ¿no? De frutos secos. En general, podríamos decir que con unas 3 raciones de proteína al día, ¿no? Que combináramos pues legumbre con cereales, unos pocos frutos secos, que pongamos semillas en nuestra alimentación, que tomemos una ración por lo menos pues de huevo o de carne o de pescado al día,
bueno, una al día, no de todo, sería suficiente. Y esas raciones en realidad tienen que ser pequeñas, porque estamos acostumbrados a tomar raciones, sobre todo de la proteína animal, un poco más grandes de lo que nos corresponde. En realidad con 120 como mucho gramos de lo que es carne, 120, 150 de pescado y un huevo o dos, dependiendo pues de nuestra complexión y de nuestro peso, pues es suficiente, ¿de acuerdo? Pero es suficiente pensando que también tenemos que tomar esas proteínas de origen vegetal, ¿vale? Si no tomamos proteínas de origen animal, entonces tenemos que apoyarnos mucho en las de origen vegetal para poder suplir al cuerpo de toda esa proteína que necesita. Bien, vale, bueno, pues ahora os voy a comentar un poco, y yo creo que es como curiosidad, viene bien saberlo, cuáles son los porcentajes de proteína que tienen esos alimentos que os estaba comentando. Y así vamos a ver un poco, pues, en realidad cuáles son más proteicos y cuáles me pueden aportar más proteínas también dependiendo de la ración recomendada de cada alimento, porque no de todos los alimentos tomamos raciones del mismo tamaño. Vale. Y antes de empezar con esto, permitidme un momento que me levanto y voy a apagar el fuego porque tengo ahí puesta una verdurita que voy a hacer para comer. Hoy vamos a tomar unas acelgas súper frescas que cogí ayer y, bueno, que compré, no, ojalá las hubiera cogido, ¿no? Así del huerto directamente, pero bueno, que las tengo ahí en el fuego y tengo que apagarlo. Así que no me despiste y luego nos vayamos a quedar sin comida. Listo. Ya bueno, ya está. Bueno, pues lo que os decía, cosas del directo, claro, esto de estar en la cocina y que luego a lo mejor acabamos y luego en casa me reclaman enseguida que tienen hambre y si no tengo la comida hecha, pues están ahí, oh, que tengo hambre. Bueno, pues lo que os decía, ¿cuánta proteína hay en esos alimentos, no? ¿Hay más proteína en un trozo de carne que en un plato de legumbre? En cantidad, al tipo de proteína y lo de complementar, eso ya pues teniéndolo en cuenta, ¿no? Pero hay más cantidad, o sea, ¿tiene más proteína la carne que la legumbre? No. ¿Tiene más proteína, por ejemplo, la carne que unas pipas de calabaza? Ay, aquí os vais a sorprender, yo creo. No tiene más proteína la carne que las pipas de calabaza. Las pipas de calabaza tienen más proteína que la carne, o que el pescado, o que los huevos. Madre mía, ¿no? Increíble. Bueno, pues sí. ¿Tiene más proteína, por ejemplo, la carne que unas almendras? No. En porcentaje están más o menos igual. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, vale, pues carne, huevo, pescado tienen alrededor de 20 gramos de proteína por cada 100, es decir, por cada 100 gramos de carne, de pescado o de huevo, 20 son proteína. Ese porcentaje se cumple en varios alimentos, más o menos. Por ejemplo, las almendras también tienen un 20% de proteína. Bueno, quiere decir que de cada 100 gramos, 20 gramos son proteína. Pero, ¿cuál es la diferencia? En mi alimentación no es una fuente de proteína igual esa carne que esas almendras, porque de la carne como ración sí que me voy a tomar 100 gramos o más, o 120, pero de las almendras no voy a tomar una ración bueno, idealmente no debería tomar una ración de 100 gramos, porque 100 gramos de almendras tienen muchísimo más contenido calórico. La ración de la almendra pues sería tomar unos 30 gramos, ¿no? Un puñado o 40. Todo esto muy relativo, ¿eh? Si soy un vegano, pues obviamente a lo mejor sí que estoy llegando a tomar más, ¿no? Pero bueno, en general una ración de carne nos va a aportar más de 20 gramos de proteína porque voy a estar tomando 100 gramos de carne o un poco más, o de pescado, ¿de acuerdo? Pero si yo me tomo mi ración de frutos secos, que pueda ser como muchísimo, vamos a poner 50 gramos, ¿no? Que me ponga un puñado bien grande. Esos frutos secos, aunque también tienen un 20% de proteína, en esa ración solo me está aportando 10 gramos. Y si hago una ración más pequeñita, la normal, de 30 gramos, pues estaré alrededor de 7-8 gramos de proteína. ¿Vale? Entonces, claro, no todos los alimentos participan igual en lo que es el aporte de proteína.
pero lo importante es pues ir complementando, ir sumando, de manera que mis fuentes de proteína no solo sean la carne, el pescado, el huevo, eso lógico, que mis fuentes de proteína a diario también, en casi, pues si somos omnívoros y comemos de todo, en un 50%, ¿no? Es decir, que vale, pues las de origen animal tiene que haber alguna ración, pero que a diario tengo que tomar esos frutos secos, legumbre, bueno, a lo mejor a diario, ¿no? Pero casi en ración muy pequeña, en ración de unos 100 gramos de legumbre cocida, pues también eso me ayuda. ¿Cuánta proteína tiene la legumbre? Ahí, si los datos siempre están en peso de legumbre seca, ¿vale? Una vez la cocemos, pues no es que pierda, pero como aumenta el peso porque absorbe agua, pues digamos que se diluye, ¿no? Esa cantidad de proteína tendríamos que tomar más. Pero en general la legumbre también está alrededor de un 20% de proteína. Es curioso eso, ¿eh? Porque hay muchos alimentos que están en su contenido nutricional de proteína, están alrededor de ese 20%. La legumbre también, pero hay bastante diferencia entre algunas legumbres. Por ejemplo, en lo que son lentejas, garbanzos, judías, sí, más o menos estaríamos alrededor de ese 20%. Las habas, por ejemplo, tienen más proteína. Un plato de habas nos va a aportar más proteína que un plato de otra legumbre. Tienen un 26%, tampoco es una cosa que sea exagerada. Y luego la soja es la legumbre que tiene más proteína, tiene un 37%, ¿de acuerdo? Por eso por eso y por las isoflavonas de soja, la soja se ha popularizado en muchos contextos, ¿no? Pero en una situación como la nuestra, en la que la proteína no es un problema, porque hay fuentes de proteína disponibles para nosotros y fáciles de comprar y de adquirir de todo tipo, la soja no nos soluciona apenas nada. Si viviéramos en un país muy pobre, en el que tuviéramos que escoger entre comer soja o lentejas, pues bueno, pues casi a lo mejor sí que ahí deberíamos preferir la soja si tuviéramos muy poco acceso a tomar proteínas. Pero en nuestro contexto no es un valor añadido que la soja tenga más proteína porque tomamos proteína con muchísimos alimentos. ¿De acuerdo? Ese es un poquito el mensaje. El sésamo tiene casi un 20% de proteína, pero claro, no me como 100 gramos de sésamo, por tanto, cuando como sésamo estoy tomando una ración pequeñita de proteína, porque si tomo a lo sumo 10 gramos, que son 2 cucharadas, pues estoy tomando alrededor de 2 gramos de proteína, que bueno, no es mucho, pero va sumando, ¿no? Todo ayuda. Las nueces tienen un 14%. El tofu, por ejemplo, que es un derivado, un procesado, pero a partir de la soja, tiene un 11% de proteína. Es decir, no sí que es un alimento básicamente proteico, pero también en su estructura pues tiene mucha agua. Entonces, bueno, en realidad tiene un 11% de proteína. No es muy rico, aunque sí en dietas vegetarianas y veganas obviamente es una buena fuente de proteína, ¿no? Y luego el queso. El queso, este alimento que normalmente gusta, ¿no? Bueno, o gusta o no gusta nada. Hay gente que no le gusta en absoluto, ¿no? Pero el queso también es una buena fuente de proteína. Pero ¿qué nos pasa con los quesos? ¿Os gusta el queso? Poned ahí corazoncitos. ¿Os gusta el queso en general? A los que estáis aquí escuchando. ¿Sois queseros? ¿Sí, no? No sé, no. ¿No sois queseros? A ver si a nadie os va a gustar el queso, a los que estáis escuchando hoy el directo. Bueno, el queso también tiene proteínas, tiene alrededor también, bueno, sí, algún quesero hay. Vale, bien, sí, bueno. El queso nos suele gustar, porque nos suele gustar lo calórico. Pues, bueno, supongo que me habéis escuchado en algún otro directo. Pues sí, sí. Claro, porque el queso nos suele gustar porque es un alimento calórico. Los alimentos calóricos nos gustan más, tenemos más afinidad por ellos, porque de forma natural, imaginaros, bueno, yo ayer
no, antes de ayer era el Día de la Tierra, hicieron algún documental muy bonito en la televisión. Yo veo poca televisión, pero algunos documentales sí que, sobre todo de ciencia o así, pues me gustan, ¿no? Y hicieron un programa que era un documental de cómo vivía el hombre, cómo el clima, ¿no?, cambió la historia del hombre, cómo el hombre se tuvo que adaptar a todos los cambios que generaba en la Tierra, pues los cambios climáticos, ¿no? Y ahí obviamente pues salía el contexto del hombre prehistórico. Imaginaros el hombre prehistórico antes de que se descubriera y se utilizara la agricultura. El hombre, cuando vivíamos en esa época, y fueron muchos años que vivimos de esa manera, no teníamos más acceso, o sea, teníamos acceso a los alimentos que podíamos recolectar o cazar, pero obviamente la naturaleza nos hizo mucho más afines a la carne que podíamos cazar o al pescado, porque esos alimentos son más calóricos y nos ayudaban a sobrevivir, porque si nos hubiéramos alimentado en ese momento pues de las 4 hojitas que se podían comer y de las 4 frutos que se podían recolectar, esos pobres prehistóricos se hubieran muerto de hambre. Entonces tenemos ese sello ahí de nuestra historia antropológica, de nuestra historia biológica, en la que nos gustan los alimentos calóricos. Entonces, claro, el queso nos gusta en general, ¿no? Bueno, el queso en general gusta, o si no gusta el queso, nos gustan otros alimentos calóricos. Pero ¿qué hacemos con el queso? El queso aporta proteína. No hace falta tomar queso como fuente de proteína principal en la alimentación, porque tenemos otras opciones. Tampoco hace falta pasarse con el queso, porque el queso tiene un tipo de grasa, sobre todo los quesos madurados, que es esa grasa saturada, que esa es la que se almacena fácilmente, es la que genera proinflamación, la que favorece los estados inflamatorios, favorece las alteraciones metabólicas y claro, de los quesos madurados, como tienen ese tipo de grasa, no nos podemos pasar. Si los tomamos, tiene que ser muy de vez en cuando y una ración pequeñita. Pero tenemos también la opción de los quesos más frescos, ¿no?, que no tienen tanta grasa. Los quesos más frescos como, bueno, pues eso, el queso fresco, requesón, mató, la mozzarella, el queso feta. Bueno, sí, esas opciones son las principales, de quesos frescos o quesos con poca grasa que podemos utilizar algún día como recurso para complementar, por ejemplo, pues una ensalada que queremos que sea plato único, le ponemos un poquito de queso fresco y eso es un aporte de proteína. Y eso nos viene bien. Así que bueno, pues ese queso lo podemos utilizar, ¿no?, el queso bajo en grasa, como una fuente alternativa de proteína para pues para ciertas comidas. Sin que eso sustituya a la burrata también, Inma. Eso es la burrata la que me faltaba, que me he quedado así pensando. La burrata también está en ese pack. ¿Vale? Pero no tiene que ser un consumo excesivo tampoco, porque tenemos que dejar hueco a otros alimentos, tenemos que variar mucho. Y luego hay otro alimento dentro de los lácteos que es el yogur. El yogur también aporta un poquito de proteína, no mucho, pero bueno, que eso puede llegar a tener a un 20%, un 15, un 20%. El yogur tiene un 4 y pico, es relativamente poco, pero es más que la leche. La leche aporta un 3, pues el yogur aporta más proteína, ¿vale? Obviamente el yogur no va a ser una fuente principal de proteína porque tiene un porcentaje muy pequeñito, pero sí que, bueno, pues es un alimento que nos puede complementar. Y un apunte importante, ¿cuándo debo tomar la proteína durante el día? ¿No hay algún momento ideal más importante en el que deba tomar proteína? Mirad, en general podríamos decir que lo ideal es tomar proteína tanto en el desayuno, en la comida, como en la cena. Y ahora, importante, lo que os voy a explicar. En la cena es muy, muy, muy importante que haya proteína. En la cena básicamente tenemos que poner una fuente principal de proteína y acompañarlo con algún vegetal, ¿vale? Con alguna verdura, alguna ensalada. En la noche, o sea, en la cena, es muy importante esa proteína. ¿Por qué? Porque es el momento previo a que vayamos a empezar ese proceso de descanso y de regeneración de tejidos de la noche. También es el momento, deberíamos cenar temprano, ¿no? Deberíamos cenar sobre las 8, y es el momento en el que el cuerpo ya ha puesto en marcha la fabricación de melatonina, que es la hormona que nos va a ayudar a quedarnos dormidos. Para fabricar melatonina
que es esa hormona que nos va a ayudar a quedarnos dormidos, el cuerpo necesita una pieza que está en las proteínas, y esa pieza es el triptófano, de manera que por la noche es muy importante que nuestras cenas tengan proteína. Si tenéis que cenar poco, no cenéis solo un plato de verdura. Si tenéis que cenar poco, mejor cenad una tortilla francesa, o una tortilla con 4 espinacas, o una tortilla con 4 espárragos, pero no obviéis la proteína por la noche, es muy importante, ¿vale? Luego, la proteína también es importante en el primer momento del día, por eso el desayuno está bien, que tenga pues una parte de lácteo, o que tenga semillas, frutos secos, que tenga incluso pues un poquito de queso fresco, que tenga mezcla de alimentos, que aunque no sea carne o pescado, lógicamente, ¿no? O legumbre, que también podríamos poner hummus en la tostada, pero que haya proteína, porque en ese momento también nuestro cuerpo necesita proteína, porque en la proteína vuelve a haber una pieza que en ese momento es clave, porque en la mañana lo que va a empezar a hacer nuestro organismo es segregar, segregar y fabricar serotonina, que es la hormona que hace el efecto contrario a la melatonina. Por la noche, nuestro cuerpo fabrica melatonina para que nos podamos dormir. Por la mañana, nuestro cuerpo va a fabricar serotonina para que nos podamos espabilar y podamos estar bien activos, con energía y con buen estado de ánimo. Por eso, en el desayuno, quedarse solo pues con una tostada así muy pobre, o bueno, quien a veces ni desayuna, ¿no? Es decir, los desayunos son muy importantes, tienen que tener una buena mezcla de alimentos, y que alguno pues aporte algo de proteína. Y en el mediodía, pues bueno, en el mediodía también nos viene bien aportar un poco de proteína, porque al final repartir esos gramos de proteína que vamos a necesitar durante el día hace que el cuerpo lo vaya aprovechando mejor. En el mediodía, sin embargo, es más importante el hidrato de carbono. Podemos aprovechar pues para tomar una ración, pues si tomamos algo de cereal o la legumbre, ¿no? Que también tiene hidrato de carbono, el mediodía es el momento ideal. Así que nada, pues bueno, eso es un poco cómo deberíamos estructurar. Pero lo de la cena es muy importante, porque por lo menos yo me encuentro muchas veces que pues eso, ¿no? En las recomendaciones o en los menús que hago, bueno, aunque lo primero es que cuando las personas ven los menús que propongo se asustan un poco por la gran cantidad de alimentos que hay ahí, porque parece mucha cantidad, pero lo que hay es mucha variedad, porque como os decía, ¿no? Lo importante es mezclar muchos alimentos, porque cada uno tiene pues sus virtudes, y al final así obtenemos el máximo beneficio. Entonces, cuando las personas a veces ven las propuestas de cenas que yo les hago, pues de momento dicen, uff, cuánta cosa que he liado, ¿no? O cuánta cosa. Y entonces reducen y quitan la proteína. Y eso es lo que no hay que hacer. La proteína en la noche tiene que estar, ¿vale? Así que si coméis tortilla, pescado, ideal, ¿no? En la noche o huevo o pescado o algo de carne blanca. Si no coméis alimentos de origen animal de estos 3 grupos, pues algo con un poco de queso, idealmente bajo en grasa, pues poner yogur también, semillas, frutos secos, ¿no? Siempre en raciones moderadas, ¿no? En función también de nuestro tema corporal, de peso corporal. Ahí hay que ajustar, o de la actividad física que hayamos hecho, la que hagamos normalmente, etc. Vale. Bueno, tema de las proteínas. Hoy, no lo sé, yo no sabía si este tema iba a generar mucho interés. Sé que como me habían llegado solicitudes, pues pensé que era un tema interesante para hablar de él. El menú familiar. En mi perfil, en el feed, tenéis varios menús. Los menús que he ido colgando estos días en el Instagram, en mis publicaciones, son menús familiares. Son menús más familiares, no son tanto los menús más terapéuticos, digamos, que hago, ¿no? Individualmente, sino que son menús más genéricos, más pensados pues para el contexto familiar. De hecho, son prácticamente los menús que estamos haciendo en casa, ¿no? Y bueno, os los comparto para que también os den ideas. Ideas clave de lo de las proteínas. Las necesitamos porque forman parte estructural de nuestro cuerpo, son importantes para nuestros órganos, nuestras articulaciones y nuestra masa muscular, por supuesto. Ahora que estamos en esta situación de confinamiento,
debemos hacer actividad física, importante, para no perder masa muscular, pero también debemos mantener esa ingesta de proteínas para no perder masa muscular, porque si empobrecemos nuestra alimentación estos días y no hacemos ejercicio, nuestra masa muscular va a bajar y eso no es nada recomendable, no es nada bueno, no por un tema ni de deporte, ni de aspecto físico, ni nada, sino porque la masa muscular es salud, o sea, mantener la masa muscular es muy, muy importante para que nos encontremos mejor, para que tengamos más vitalidad, para que nuestro metabolismo funcione mejor, para que tengamos menos dolor si tenemos enfermedades como la fibromialgia o endometriosis, o sea que es muy, muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, esa proteína, repartidla durante el día, variad mucho las fuentes de proteína, no solo la carne y el pescado, ya habéis visto que hay otros alimentos que incluso son más ricos en proteína, echadle semillas de calabaza a la ensalada o a las cremas de verduras ahí para darle un toque, porque además pues estáis poniendo proteína, ¿no? Y bueno, pues eso, la proteína no es solo importante para el contexto del deporte, es importante para todos. Así que bueno, ahí os dejo pues un poco la explicación de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis, aunque yo ya tengo temas ahí posibles, gracias. Tengo temas pensados, pero me encanta saber vuestra opinión, porque al final yo os comparto mis explicaciones, mis directos y tal, pero lo interesante es que que os guste y os interese a vosotros. Así que decidme si os apetece sugerir temas. Y como os decía al principio, pues intentaremos decidir un poco, o intentaré decidir a ver qué hago con lo del horario de los directos, porque sé que a esta hora hay muchísima gente que me está diciendo que no puede conectarse y que le encantaría estar ahí. Así que lo mismo, la semana que viene probamos el horario de las 7 de la tarde y vemos a ver qué tal nos va, ¿vale? Así que, bueno, gracias a vosotras. Yo creo que hoy somos todas mujeres, casi siempre somos todas mujeres. Gracias a vosotras, un beso enorme y nada, y cuidaros mucho. El fin de semana disfrutad de comiditas ricas que hagáis en casa y disfrutad de aperitivos saludables, que también tenéis ideas por ahí. Y bueno, si más sugiere temas, enfermedad de Crohn, bueno, hay temas, hay muchísimos, ¿no? Gracias a todos. Un besito, cuidaros y nos vemos la semana que viene. Os avisaré de los directos días y horas, ¿vale? Chao. Bueno, hoy os he explicado el medio menú. Hoy tengo acelgas, para comer. Verdurita rica y nada. Y luego pues una fuente de proteína que vamos a poner ahí seguramente un solomillo que es carne muy magra, así a la plancha con pimienta. Y ya está. Besos. Cuidaros mucho.